Bendito Padre Celestial, amado Dios, a usted sea la gratitud y alabanza en esta noche. Gracias, Señor, porque su misericordia ha permitido que hasta aquí nos acompañe Jehová. Gracias por sus cuidados, su protección. Hemos venido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a suplicar el perdón de nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios a través de los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gratitud y alabanza en esta hora. Padre de amor, gracias porque hoy la providencia divina nos permite congregarnos como hijos tuyos en diferentes lugares. Gracias, Señor, porque hoy hemos de estudiar su palabra, honrarle. Gracias porque usted nos protege, porque usted dirige nuestras vidas, porque usted es quien nos sustenta. Gracias por conservarnos la fe, Señor, en la pureza doctrinal. Gracias porque usted nos enseña, nos alimenta, porque nos sostiene, porque guarda de la vida nuestra, la de nuestros hijos también, de nuestros familiares. Gracias, Señor, porque hoy podemos congregarnos para recordar sus proezas, sus bendiciones, para recordar todo lo que hasta aquí usted nos ha acompañado. Pedimos humildemente, Señor, que todos los planes, todos los proyectos que tenemos, Señor, en el camino al cielo, usted imponga, Señor, su bendición en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. Que en cualquier lugar donde los hermanos se encuentren, usted imparta su bendición. Que en esta noche podamos, Señor, alzar la voz y poder amonestar, Padre mío, a tantas personas que están sumidas en las tradiciones de los hombres, adorando a Dios en vano, uniéndose con las hijas de Babilonia, ateniéndose a sus doctrinas y tradiciones, Señor. Padre mío, te ruego para que este tema sea presentado solamente con el fin de darte gloria y honra a ti, Señor, con el fin de podernos educar, desaprender el error. Si hay algunas personas o alguna persona que ha creído, Señor, equivocadamente que las tradiciones son bíblicas, que esta noche, Señor, pueda reconocer la verdad y apartarse de esas tradiciones, especialmente de la celebración de la Semana Santa, que los católicos y los papistas y los falsos protestantes le han colocado ese nombre, Señor, cuando en la palabra de Dios no hay una semana que sea santa, sino solamente un día que usted escogió y señaló, un día que es el séptimo día de la semana como día santo. Gracias, Padre mío, porque usted es el Dios de amor que nos enseña, que nos protege. Oramos suplicando humildemente su dirección en esta noche para este estudio y para los hermanos que van a estar acá compartiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, esta noche eh, el Señor permite que podamos hacer una variación en la serie que venía Carlos Andrés presentando. Por algunos inconvenientes, vamos a tener un tema diferente hoy y ya el próximo miércoles volveremos con la serie que él viene presentando sobre niños y jóvenes rumbo a la perdición. Y estará él presentando ya cómo los misioneros voluntarios eh, se enrumbaron hacia el mundo, hacia el escultismo, y esto está trayendo perdición para muchos. En esta noche, hermanos, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, tenemos un tema que vale la pena recordarlo, ¿verdad? Porque en esta semana el mundo entero celebra una tradición
de los papistas, llamada la Semana de la Pasión, la Semana Santa. Y esto no es ajeno a la denominación adventista, que se ha contagiado de las tradiciones de los papistas, de la Iglesia Católica, identificándose así como una hija de la gran ramera. En pantalla ustedes están viendo aquí una fotografía que yo he tomado de una página de la denominación adventista de la Asociación del Norte de Chile, donde ellos ahora en el 2026 están también, como todos los años, a nivel mundial, anunciando la celebración de la Semana Santa. Por eso ustedes ven aquí en el subtítulo Semana Santa 2026. Eh, esta Semana Santa la vamos a presentar esta noche como una tradición de la Iglesia Adventista Católica como hija de Babilonia. Cuando nosotros terminemos de presentar este tema, ustedes podrán comprender cabalmente por qué le hemos puesto el título a este tema de Semana Santa, una tradición de la Iglesia Adventista Católica como hija de Babilonia. Estaremos revisando algunas evidencias, inclusive cómo a los niños también les traen una programación en esta Semana Santa, mal llamada Semana Santa, ¿verdad? Y los ponen a honrar la cruz, a venerar la cruz como los papistas, a través de aquí, como ustedes ven aquí en el logo de la Iglesia Adventista, de la denominación adventista. Entonces, hermanos, esto estaremos presentando evidencias reales, actualizadas de lo que está sucediendo desde hace muchos años. Viene sucediendo por estos días, por estos tiempos, ¿sí? Dentro de la denominación adventista llamándole a esta semana la semana, la Semana Santa. Si nosotros hacemos eh, un recorderis de lo que es la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar, hermanos, que en Génesis capítulo 1, cuando el Señor crea la primera semana de la historia, ¿sí? Crea la semana de 7 días, ¿sí? Crea la semana de 7 días. Y en ningún caso menciona que esa semana de 7 días Él la haya santificado en su totalidad. En ninguna parte de Génesis capítulo 1 menciona que Dios haya declarado toda la semana como una semana santa. Sí, Él crea el primer día y dice que es bueno, el segundo día, bueno, el tercer día, cuarto día, quinto día, bueno. El sexto día dice que es bueno en gran manera porque crea al hombre y a la mujer. Y el único día que Dios declara santo es el séptimo día. De ahí tenemos la evidencia de Génesis capítulo 2 versículos 1 y 2. Y cuando el Señor Jesucristo nace, ¿sí? Cuando Dios se hace hombre y nace y crece, se bautiza, en ninguna parte de la Biblia, ni los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ni ningún historiador da testimonio de que Jesús haya decretado que esa semana, desde la entrada triunfal a Jerusalén, el primer día de la semana, hasta pasada la primera semana, el día del domingo de resurrección, el Señor la haya declarado santa, sino que esta es una tradición de los papistas, de los católicos y de los falsos protestantes,
que se ha tomado y que se ha penetrado en las denominaciones y como ustedes vamos a ver esta noche, la denominación adventista no es la excepción. Por eso, hermanos, la cita claramente dice, allá en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Eh, la cita está tomada del conflicto de los siglos. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias, iglesias caídas, ¿verdad? Que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Amados hermanos, toda denominación que copie doctrinas y tradiciones de la gran ramera, de la gran Babilonia, del sistema papal, de la madre de las rameras, es una hija de la gran ramera, ¿sí? Aquí en este canal hemos presentado vez tras vez cómo la denominación adventista ha tomado doctrinas de la gran ramera, ¿sí? La Trinidad, el pecado original, la expiación terminada en la cruz, la salvación solamente por fe, por gracia a través de la fe, sin obediencia, ¿sí? La naturaleza inmaculada que tomó Cristo. Todas esas doctrinas doctrinas han sido tomadas de la denominación adventista de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica y de los falsos protestantes. Esta noche nos vamos a espaciar en demostrar cómo la denominación adventista ha tomado también la tradición de celebrar la Semana Santa. ¿Sí? Por eso dice la cita, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Una denominación que tome tradiciones de la Iglesia Católica, del sistema papal, de la Gran Ramera, es catalogada por el Espíritu Santo a través de su profeta Elena White como una hija de Babilonia. Y también dice que además de tomar doctrinas y tradiciones de la gran ramera, de la madre de las rameras, siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Es muy interesante, ¿no? Esa parte que está aquí subrayada en letras rojas. Denominaciones hijas de Babilonia que toman de la gran ramera, de la madre de las rameras, doctrinas y tradiciones. Por eso, en ese sentido, la denominación adventista como sistema, como denominación, es catalogada como una hija de la gran ramera, de la madre de las rameras. Hay otras citas que demuestran que la denominación adventista es una hermana de Babilonia. ¿Sí? Y hay otras citas que demuestran que la denominación adventista es Babilonia también. Entonces hemos presentado estos dos temas acá, presentando a la denominación adventista como Babilonia, como hija de Babilonia y como madre de Babilonia también. Las características recalzan en cada una de sus clasificaciones. Bueno, dice entonces la cita, el mensaje de Apocalipsis 14. Caída es la gran Babilonia, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas, a iglesias caídas, a sistemas religiosos que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. El adventismo cuando surge como, no como una denominación, sino como una comunidad religiosa pura, con doctrina pura, pero después se corrompe en el tiempo con la apostasía alfa y ahora, hace unos años atrás, con la apostasía omega. ¿Sí? Entonces aplica para la denominación adventista también el mensaje de la caída de Babilonia, ¿sí?
Un tiempo fue pura y luego se ha corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio investigador, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana. Fíjense, hermanos, que el mensaje de que ha caído Babilonia, dice la profeta de Dios, no solamente debe aplicarse a la iglesia romana, también a las iglesias, a las denominaciones, a las comunidades religiosas que una vez fueron puras y luego se corrompieron y que existen en estos últimos días. Pues dicha iglesia, la iglesia romana, está en condición caída desde hace muchos siglos. Bueno, muy bien, esta cita es la base del estudio, ¿verdad? ¿Sí? Para decir que la Semana Santa es una tradición de la Iglesia Adventista Católica como hija de Babilonia, porque es una tradición que ha tomado de la Gran Ramera, ¿verdad? Que la cita claramente escrita, ¿verdad? En el conflicto de los siglos, la página 380. Bueno, hermanos, esta cita, este capítulo corresponde a los Estados Unidos en la profecía también, ¿no? Bueno, voy a presentarles algo especial, hermanos, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los temas que normalmente presentamos acá de la ley dominical, del cierre de la gracia? Bueno, hermanos, lo cierto es que la cita los va a decir por qué. Dice, ¿cómo podemos explicar la observancia del primer día de la semana por parte de la mayoría de los profesos cristianos, cuando la Biblia no ofrece autoridad para este cambio ni en los mandamientos ni en el ejemplo de Cristo de sus seguidores? Es una pregunta que se hace. ¿Cómo es que se puede explicar la observancia del primer día de la semana por parte de la mayoría de los cristianos cuando la Biblia no ofrece ninguna autoridad para el cambio en ninguna parte? ¿Cierto? Ni los discípulos, ni Cristo tampoco. Y en letras rojas leo, podemos explicarlo por el hecho de que el mundo ha seguido las tradiciones de los seres humanos en vez de una, así dice el Señor. Hermanos, esto está relacionado. Tomar las tradiciones de los hombres explica la razón de ser de por qué los cristianos guardan el domingo. Por pura tradición, tradiciones de los hombres, tradiciones del paganismo, ¿sí? Entonces esto es importante. ¿Qué peso tiene la tradición dentro de una denominación para su salvación? Obviamente, no va a haber salvación aferrándose a las tradiciones de los hombres, no va a haber. Y la Semana Santa, la celebración de una tal mal llamada Semana Santa, pues es una tradición tomada es una tradición humana, una tradición que fue inventada por el sistema religioso católico y ahora protestante que lo celebra, ¿verdad? Entonces, hermanos, la denominación adventista no es ajena a esto, ¿sí? No es ajena, porque como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí, ustedes pueden ver aquí claramente, ¿sí? El logo de la denominación adventista de la Asociación Norte de Chile, Semana Santa 2026. Por estos días, ellos están anunciando y celebrando la Semana Santa. Yo quiero ir a mostrarles aquí en esta evidencia de la semana del drama de la pasión cómo ellos lo anuncian, ¿verdad? Y aquí en esta parte vamos a ver también cómo los niños están siendo inducidos a abrazar tradiciones humanas, a venerar la cruz, a exaltar la cruz, porque por estos días resalta la tradición de los papistas de colocar la cruz en todas sus iglesias y cargar la cruz y venerar la cruz, ¿sí? Y noten, voy a mostrarles unas evidencias terribles, hermanos, de cómo los niños están siendo inducidos en la denominación adventista, porque esto
Esto es una página adventista. Ustedes pueden ver aquí el logo y lo vamos a mostrar, ¿cierto? Pero antes de seguir con el estudio, quiero que veamos precisamente lo que se enseña dentro de la denominación por estos días, ¿sí? Así que vamos a las evidencias. Son un par de videos muy cortitos. Yo espero que ustedes me puedan entender y bueno, quizás en esa parte vamos a ver cómo estos adventistas están anunciando lo que ustedes van a ver. ¿Está bien? Bueno, aquí este es un video que quiero presentarles enseguida, pero primeramente quiero ir aquí a una parte que tiene que ver con la fotografía que les he mostrado. Aquí está, vamos a escuchar, a ver si podemos colocar aquí el volumen. Recordar lo que realmente importa. Porque hubo un amor, hubo un sacrificio que lo cambió todo, un sacrificio en la vida en los que tenemos que detenernos, volver a lo esencial y recordar lo que realmente importa. Porque hubo un amor, hubo un sacrificio que lo cambió todo, un sacrificio que transformó nuestra historia. Y hoy ese amor sigue llamándote. En esta Semana Santa tienes una nueva oportunidad, volver a ese amor y conocer más de ese sacrificio. Del 28 de marzo al 4 de abril, ven a descubrir el drama de la pasión. Tendremos invitados especiales y el invitado más importante, Jesucristo, con un mensaje preparado especialmente para tu vida. No te quedes fuera, invita a un familiar, a un amigo y ven a conocer esta gran historia de amor. Porque no es solo una historia, es un encuentro, un reencuentro con Jesús. Semana Santa, del 28 al 4 de abril. Te esperamos. Un reencuentro con Jesús. Semana Santa, del 28 al 4 de abril. Te esperamos. Bueno, ustedes ven claramente cómo en esta asociación del norte de Chile, estos pastores y esta señora, no sabemos si también sea pastora, porque ahora ordenan pastoras. Y aquí está en el logo, con el logo adventista en la parte de atrás, anunciando claramente e invitando a celebrar la Semana Santa. Ustedes ven allí, hermanos, cómo esto aprovechan algunos pasajes de la Biblia y del sacrificio de Jesús para llevar a la gente a celebrar una tradición humana, ¿sí? Una tradición de los paganos, una tradición católica. Yo quiero mostrarles acá, hermanos, cómo es que considera el Señor Jesús las tradiciones. Bueno, eso no es lo único que podemos mostrar, ¿verdad? Voy a aprovechar aquí el espacio para mostrarles también cómo los niños están siendo engañados por este asunto, ¿sí? Y también están siendo llevados a celebrar la Semana Santa. Y yo quiero que ustedes, por favor, noten algunos aspectos y al final abrimos los micrófonos, al final del estudio, para que ustedes puedan decir qué tanto notaron en este video donde a los niños también se les está enseñando estas tradiciones, ¿cierto? Vamos a ver. Hola, ¿cómo están, queridas maestras, queridos maestros? Sean bienvenidos a la semana de evangelismo, Semana Santa, Testigos de la Cruz. Entonces, para nuestro primer día vamos a estar hablando sobre Jesucristo, pero nos vamos a enfatizar un poco más en lo que va a ser la crucifixión de Jesús. Ya para iniciar vamos a presentar nuestros materiales. Aquí tenemos un lienzo con la figura de la cruz, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este lienzo? Vamos a llamar lo que va a ser la asistencia a nuestros adolescentes. Ellos van a venir. Bueno, yo quisiera que notaran aquí, hermanos, esta señorita, cómo tiene aquí la insignia, ¿no? De la cruz con el manto de María, aquí en la cruz, ¿verdad?
¿sí? Y van a colocar su huella dentro de la cruz. Y podemos colocar aquí un título como dice, fue por mí, ya introduciéndonos en lo que va a ser el tema del día de hoy. Para el texto clave, ¿qué podemos utilizar? Aquí tenemos un teléfono, ya que a nuestros adolescentes les gusta la tecnología, les gusta a ellos estar conectados. Entonces, aquí tenemos unos textos que nos envía Jesús. ¿Qué dice? Leamos juntos. Hola hijo, te envío el texto clave para el día de hoy. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Hechos. Bueno, si ustedes ven el texto, no dice eso, ¿no? Hechos 22:15 es muy diferente a lo que ella está leyendo ahí, pero obviamente ellos toman textos de la versión católica, ¿cierto? Dios habla hoy y parafrasean el texto a su manera, ¿verdad? 22:15. Este es un pequeño ejemplo que podemos utilizar para el texto clave, pero también podemos utilizar esta Biblia, que aquí nosotros podemos colocar todos los versículos de la semana, ¿no? Y aquí podemos desarrollar todos los versículos. Entonces, ya introduciéndonos en lo que va a ser la historia del día de hoy, para entrar en contexto con nuestros adolescentes, hemos hecho esta cámara contando la vida de Jesús. Esta cámara contiene las pestañas con la vida de Jesús. Aquí veamos un poco. Tenemos lo que va a ser el nacimiento de Jesús. Tenemos Jesús con sus padres, Jesús con sus discípulos, y aquí nos podemos detener en la crucifixión de Jesús y desarrollar un poco más a profundidad la historia, ¿no? Que Jesús vino, murió por cada uno de nosotros, ¿no? Continuando con la sepultura, muerte y sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús y la ascensión, ¿verdad?, al cielo, y dejándoles a sus discípulos que ellos sean también testigos de lo que vivenciaron, ¿verdad? Continuando ya con la segunda venida de Jesús. Aquí podemos contar la historia de la vida de Jesús, pero también en estas láminas, en estos cuadros, podemos ya desarrollar a profundidad lo que es el tema, ¿no? Como en el Antiguo Testamento utilizaban, ¿no?, lo que eran los corderos para el sacrificio, ¿no? Y también ya en el Nuevo Testamento lo que es la crucifixión de Jesús, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Entonces, estos materiales podemos utilizar para contar nuestra historia. Y finalizando, tenemos este pequeño cuadro que dice, esta es la razón por la que Jesús murió. Entonces, nuestros adolescentes, vamos a pedirles que ellos puedan pasar, ¿no? Y descubrir por quién Jesús murió, ¿no? Ellos van a levantar lo que va a ser la pestaña y van a descubrir Noten ahí, lo que va a ser la pestaña hermanos, y van a ustedes pasar, ¿no? el Sagrado Y Corazón de Dios descubrir por Católico. quién Jesús murió, ¿no? Ellos van a levantar lo que va a ser la pestaña y van a descubrir por quién Jesús murió. Por eso tenemos un pequeño espejo aquí y ellos van a ver sus rostros y van a ver que Jesús murió por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, queridos maestros, ya presentando estos materiales y para llevarlo a la práctica con nuestros adolescentes, podemos hacer esta caja. En esta caja podemos colocar objetos como tijeras, algunas lámparas, ¿no? Para que nuestros adolescentes, ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a introducir su mano y van a sacar un objeto y ellos van a contar la historia que han aprendido el día de hoy con el objeto que han sacado. Por ejemplo, Ahí está una vela, un cirio, hermanos. Y los niños van a sacar el cirio y no van a demorar en prenderlo, ¿verdad? aquí yo saqué una pequeña vela. ¿Qué podemos decir? Que cuando Jesús nació, hubo luz a medianoche. Y cuando Jesús murió, hubo tinieblas a mediodía, ¿no? Es un pequeño ejemplo que podemos utilizar con nuestros adolescentes. Y estos son algunos materiales, queridas maestras, queridos maestros, que nosotros podemos utilizar para este primer día. Pero quizás muchas veces no contamos con los materiales, no tenemos a nuestro alcance para desarrollar lo que va a ser esta Semana Santa. Pero con mucha creatividad y con mucho entusiasmo
alcance para desarrollar lo que va a ser esta Semana Santa, pero con mucha creatividad y con mucho entusiasmo y amor hacia nuestros niños, nosotros podemos entregarnos en las manos de nuestro Dios para que Él pueda utilizarnos y que nosotros podamos enseñarle a nuestros adolescentes para que ellos puedan ser testigos fieles de la cruz y que Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. No nos olvidemos también que nuestro mayor recurso que nosotros tenemos es nuestra Biblia, ¿no? Entonces, aquí tenemos la gran historia de la crucifixión que podemos enseñar a nuestros adolescentes. Y no nos olvidemos, queridas maestras, queridos maestros, que nosotros también somos testigos de la cruz. Que Dios nos bendiga. Bueno, con el pretexto de recordar algunos pasajes de, de la Biblia en cuanto a los últimos días de la vida de Jesús, pues aprovecha para celebrar esa tradición, ¿sí? Tanto en adultos como en los niños y de esta manera llevarlos, ¿no? A aferrarse de esta tradición. Aquí tengo yo una foto de una escaneada, una foto de esta revista que yo tengo acá, la conservo hace unos 20 años, ¿sí? Es una revista que acá en Colombia se conoce como la revista Prioridades, ustedes la están mirando allí, en esa época, por allá en el año 2006, eh, se sacó esta revista Prioridades, un número especial, y aquí dice Semana Santa, y habla de los protagonistas, y habla de la cruz, ¿sí? Exaltando la cruz. Aquí está el contenido. En ese tiempo era Vladimir Polanco, el editor de la revista Prioridades. Perdón, en ese tiempo, en el 2006, no era, fue después Vladimir Polanco, era el doctor Fernando Zavala, el editor de la revista Prioridades. Bueno, ahora es el pastorcito bailarín, ¿no? Vladimir Polanco. Bueno, hermanos, aquí quiero mostrarles, vuelvo a recordar la cita, ¿sí? Alguien estará diciendo, pero ¿qué tiene de malo recordar el sacrificio de Jesús? No, pues no hay nada de malo en eso. Es más, la sierva del Señor dice que nosotros deberíamos estudiar y meditar todos los días en el capítulo 53 de Isaías, ¿sí? El asunto es que se aprovecha esto para llevar a los niños y jóvenes a celebrar una tradición y de esa manera, recordamos la cita, se dice que Babilonia es madre de las rameras y sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Una denominación que siga las tradiciones de la madre de las rameras se convierte en una hija de la ramera, ¿sí? Y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Obviamente es un plan de Satanás, como lo vamos a ver ahora, crear tradiciones y unir a las hijas de la ramera para que hagan la misma celebración. Voy a ir a la Biblia, hermanos, para explicar sobre este tema respecto a lo que dijo Jesús. ¿Sí? Bueno, antes de eso, hablando de la cruz, que es exaltada esta semana y que en los videos ustedes pudieron ver a esta maestra de niños llevando a exaltar la cruz a los niños, a familiarizarse con la cruz y el manto de María, como los católicos y los falsos protestantes. Dice el conflicto de los siglos en el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Dice, los papistas colocan la cruz sobre sus altares, sobre sus iglesias. ¿Sí? Así como la denominación adventista tiene la cruz en sus iglesias, en las fachadas, adentro, en plataforma, en sus revistas. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Los papistas hacen esto. Entonces, todas las denominaciones que hacen
son del sistema papal. Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Aquí, hermanos, en el contexto de exaltar la cruz, de colocar la cruz en los altares, en las iglesias, ¿sí? Se dice en el espíritu de profecía que las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas. Y una de esas tradiciones absurdas, además de la Navidad, de la celebración de los cumpleaños, del Día de la Madre, además de todo eso, es la celebración de la Semana Santa. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que tienen que ver con precisamente las tradiciones. En Mateo 15, del 3 al 9, dice, respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hermanos, realizar o celebrar una tradición humana es quebrantar el mandamiento de Dios, ¿sí? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, dice el versículo 6. Las tradiciones, celebrarlas, realizarlas, recordarlas, son para invalidar los mandamientos de Dios. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esos mandamientos de hombres también son catalogados como tradiciones. En Marcos capítulo 7, en los versículos que ustedes ven ahí en pantallas, se repite la misma escena, ¿verdad? Citando a Isaías cuando dijo hipócritas, ¿cierto? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero aquí hace la claridad. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos. Bueno, y también dice el versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjense que es repetitivo el asunto. Guardar tradiciones humanas, mandamientos de hombres, invalida los mandamientos de Dios, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El apóstol Pablo no se quedó atrás también y él dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí hay un claro ejemplo donde el apóstol Pablo dice que hay engañadores que usan tradiciones de los hombres, filosofías y huecas sutilezas que las usan conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En la palabra de Dios no hay un solo pasaje que autorice o que recomiende celebrar una Semana Santa como tal, ¿verdad? Porque el mundo dice que esta semana es santa, pero la Biblia solamente tiene un día santo, que sea el séptimo día de la semana, en el contexto de la adoración al Creador y del descanso del ser humano, ¿sí? La semana de los últimos días del Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, en ningún momento está catalogada como una semana santa, ¿verdad? Bueno, ahí está la cita de Isaías. Vamos a ver algunas citas del espíritu de profecía que nos van a ampliar un poco el problema de aferrarse a las tradiciones. Sí, ya escuchamos las palabras de Jesús en Mateo, en Marcos. Escuchamos a Pablo también lo que dice respecto a las tradiciones. Un problema que tuvo Jesús con los dirigentes religiosos de sus días fue que ellos usaron erróneamente el Antiguo Testamento, abusaron de él y por ello no reconocieron a Jesús como su Mesías. Elena White indicó que estos dirigentes no estaban
acostumbrados a aceptar la palabra de Dios tal como está escrita o a permitir que fuese su propio intérprete. Los dirigentes judíos leían el Antiguo Testamento a la luz de sus máximas y tradiciones, a la luz de sus propios pensamientos, de sus frases que habían sacado y de sus tradiciones. Se volvieron con la versión de la verdad de Dios a las tradiciones de los hombres. Fíjense que las tradiciones de los hombres están en una connotación opuesta a la verdad de Dios. Y recuerden que el asunto de la tradición como autoridad moral fue tomado en el Concilio Vaticano II, donde no solamente el Papa dijo, vamos a decretar que la Biblia sea la palabra a la cual debemos hacer caso, sino también la tradición. Entonces pusieron la tradición al mismo nivel de la Biblia, las tradiciones humanas. Y dentro de esas tradiciones pues está la celebración de la Semana Santa. Acá Jerónimo, ¿cierto? Citado por Willy, el historiador, dice, en un asunto que estaba este Jerónimo discutiendo con un papista, dice que preguntó, ¿son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador? Es una pregunta muy interesante. Jerónimo preguntó, ¿son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador? Replicó Jerónimo. Pablo no exhortó a aquellos a quienes escribía a que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo, escudriñad las escrituras. Bueno, son palabras también del Señor Jesús. Entonces, ¿qué le dijeron? Hereje, fue la respuesta del papista. Me arrepiento de haber estado alegando contigo tanto tiempo. Veo que es el diablo el que te impulsa. Está citado por el historiador Willy. Pero la pregunta es importantísima. ¿Son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador? Acá, en otra cita dice, desprovistos del hábito de aceptar la palabra de Dios exactamente como dice, como está escrita, o a permitirle que sea su propio intérprete, ellos, los sacerdotes e instructores de la gente, la leían a la luz de sus opiniones y sus tradiciones. Tanto tiempo habían descuidado el estudio y la contemplación de la Biblia que sus páginas eran para ellos un misterio. Se basaban en sus opiniones, en sus tradiciones. Se volvieron con la versión de la verdad de Dios a las tradiciones de los hombres. Igualmente, ¿sí? Las tradiciones de los hombres son puestas aquí en contraposición a la verdad de Dios. Vamos a ver acá la cita de Cristo triunfante. Dice, sacerdotes y fariseos también se habían molestado con él, con Cristo, porque cuando era niño, ¿no? Porque este niño, cuidado niños, miren, aquí está, hay una cita que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo cuando era niño. Los sacerdotes y los fariseos se molestaron con Jesús cuando era niño, porque este niño no aceptaba sus artificiosas enseñanzas humanas ni sus aforismos, ni sus tradiciones. Hoy en día, estos pequeños que son enseñados por estas maestras de Satanás, enseñados a celebrar la Semana Santa, a exaltar la cruz, a familiarizarse con los cirios, hermanos, ellos no se molestan por estas tradiciones, los niños, están dirigidos hacia la perdición. Habiendo fallado en convencerlo de que debía considerar las tradiciones humanas como sagradas. Miren, estos sacerdotes y fariseos querían convencer al niño Jesús de niño, ¿sí? A Jesús de niño, ¿sí? Lo querían convencer de que debía considerar las tradiciones humanas como sagradas. Hermanos, estas maestras, estos pastores llevan a las personas, a los niños, a considerar la Semana Santa como una Semana Santa, como una semana sagrada.
Están en el mismo nivel de estos sacerdotes y fariseos hipócritas. Ellos, como no pudieron convencer a Jesús de niño a que tome las tradiciones humanas como sagradas, ellos se dirigieron a José y a María, sus padres, para quejarse de que Jesús estaba tomando un curso equivocado con respecto a sus tradiciones. Qué increíble, ¿verdad? Este era el caso de los fariseos con el niño Jesús, pero aquí podemos resaltar que el niño Jesús, a pesar de que era un niño o un adolescente, nunca quiso considerar las tradiciones humanas como sagradas, ni tampoco aferrarse a las tradiciones de los hombres. Ojalá los niños y jóvenes siguieran este ejemplo. Dice la profeta de Dios, la observancia de días festivos en este país es un gran mal. No queremos aprobar los días y las tradiciones que se han introducido. No es necesario prestarles atención. Así que cuidado, hermanos, con estar cayendo en el error de prestarle atención a esta Semana Santa, que es una tradición humana, una tradición de los papistas. También dice, Cristo nuestro Salvador, dice, entre los judíos la religión había llegado a ser poco más que una serie de ceremonias. Conforme se fueron apartando del culto verdadero de Dios y perdiendo el poder espiritual de su palabra, fueron añadiendo ceremonias y tradiciones de su propia invención. Aquí, hermanos, hay un ejemplo claro de cómo la denominación adventista ha seguido el ejemplo de la apostasía, no solamente de los judíos, sino de la Iglesia Católica, porque esta es una tradición de la Iglesia Católica, de los papistas, ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque se han apartado del verdadero culto a Dios y han perdido el poder espiritual de su palabra y han ido añadiendo ceremonias y tradiciones de su propia invención. Aquí la tomaron de los católicos, pero los verdaderos adventistas no celebraban tradiciones humanas. Ellos nunca celebraron Semana Santa, ni Navidad, ni cumpleaños, ni Día de los Enamorados, ni Día de San Valentín, ni Día del Padre, nada de eso, hermanos. Otra cita más. Muchas veces acusaron los judíos a Jesús de que quebrantaba el sábado. Muchas veces procuraron matarle porque no guardaba el sábado conforme a las tradiciones de ellos. Fíjense, quisieron matar a Jesús porque Jesús no guardaba el sábado conforme a las tradiciones de ellos. Pero a él nada le importaba y guardaba el sábado tal como Dios quería que lo guardase. Y esta cita le decía a todas las gentes, ¿no? Interesante, dice, ¿no se repite el caso hoy? No hay muchos, aún entre los dirigentes religiosos, que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios. No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones. Ojalá estos dirigentes religiosos, estos que se enorgullecen de citar a celebrar la Semana Santa Católica, como los católicos, como los papistas, leyeran estas citas, ¿no? ¿Sí? Que han endurecido su corazón contra el Espíritu Santo y se han incapacitado así para reconocer la voz de Dios. Están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones, hermanos. Bien claro el asunto. Una cita de Patriarcas y Profetas. Durante su esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Oh, hermanos, aquí hay un símil, hay una comparación, hay un ejemplo claro de lo que les pasó a los israelitas cuando estuvieron en Egipto esclavos, ¿sí? Habían perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Cualquiera que escucha a esta maestra de niños,
¿cierto? Diría, no, pero qué bonito, cómo les enseñan a los niños la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Pero están mezclando los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas de los papistas, ¿sí? No tenemos necesidad de celebrar la Semana Santa para enseñarles las verdades bíblicas a los niños. No hay necesidad de eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, voy a continuar acá. Hermana Dalila, tengo que silenciarla otra vez. Algo pasó con su teléfono. Aquí una pregunta muy importante, hermanos. ¿Qué hizo grande a Juan el Bautista? ¿Qué hizo grande a Juan el Bautista? Negó su atención al cúmulo de las tradiciones presentadas por los maestros de la nación judaica y la dirigió a la sabiduría que viene de lo alto. Por eso Juan el Bautista fue llamado el más grande de los profetas. ¿Y pero qué lo hizo grande? Al negar su atención al cúmulo de las tradiciones presentadas por los maestros de la nación judía y la dirigió a la sabiduría que viene de lo alto. Un ejemplo para seguir. Ahora, ¿quién es el autor de esas tradiciones? ¿Quién es? Noten. Por lo tanto, y voy a ir al final a un video donde estos dirigentes religiosos adventistas dan testimonio que tienen tradiciones. Y lo voy a presentar aquí, espero que los hermanos tengan la paciencia para escuchar. Dice, ¿quién es el autor de las tradiciones, hermanos? Miren, por lo tanto, Satanás resolvió valerse de un procedimiento más suave. Ya había corrompido las doctrinas de la Biblia e iban arraigándose profundamente las tradiciones que habían de perder a millones de personas. Escuchen bien, hermanos, lo que dice Primeros Escritos, página 226. ¿Sí? Es un procedimiento de Satanás, además de corromper las doctrinas de la Biblia, ¿cierto? Traer tradiciones que se arraigan profundamente y que causan la perdición de millones de personas. Hermanos, aferrarse a las tradiciones trae perdición de millones de personas. Refrenando su odio, resolvió no excitar a sus vasallos a tan acerba persecución, sino inducir a la iglesia a que disputara sobre varias tradiciones en vez de la fe entregada una vez a los santos. En cuanto logró Satanás que la iglesia aceptase favores y honores del mundo, sobre pretexto de recibir beneficios, principió a perder ella el favor de Dios. Se fue debilitando en poder al rehuir declarar las auténticas verdades que eliminaban a los amadores del placer y a los amigos del mundo. Aquí hay una amonestación bien clara, hermanos, a estos señores de la denominación adventista que están celebrando las tradiciones de los papistas, están celebrando el drama de la pasión, presentando allí, aprovechando para presentar unas imágenes vulgares de nuestro Señor Jesucristo cuando la profeta de Dios dijo que ningún artista podría representar adecuadamente a la deidad. Sin embargo, por estos días, pues abunda este tipo de imágenes y de exaltación de la cruz, ¿verdad? Detrás de esta imagen, hermanos, hay un mensaje subliminal de adoración al sol, ¿sí? Y esto los niños están siendo inducidos a esto. Ahora sí. Voy a dejarlos, hermanos, con un video que claramente va a dar testimonio de que los pastores adventistas reconocen, así como lo han visto ustedes en las evidencias de esta noche, reconocen claramente que la denominación adventista celebra la Semana Santa, la mal llamada Semana Santa. Pero hay otras tradiciones, ¿sí? Y voy a dejarlos con este video. Tomen nota, por favor, atenta a lo que van a escuchar. No es muy sano, no es como muy agradable escuchar, pero lo voy a hacer como evidencia para que las personas que digan, no, la denominación adventista no tiene tradiciones, eso es mentira, pues lo van a escuchar ustedes mismos, ¿no? Además de lo que
de lo que ya, de lo que ya han escuchado acá, ¿verdad? Bueno, eh, voy a tratar de ver en dónde tengo el video aquí en esta parte, sí, esto para poderles presentar a ustedes. Ok, aquí está. Qué lástima tener que volver a presentar a estos señores de Zoom TV Latino, pero hace poco los presentamos en el tema de para refutar lo que ellos decían que la denominación adventista no hacía ecumenismo. Ahora vamos a escucharlos dando testimonio de las tradiciones, otras tradiciones que tiene la denominación adventista. Recuerden, hermanos, como hija de la gran ramera que se aferra a sus tradiciones. ¿Sí? La cita que presentamos al inicio. Entonces voy a dejarlos con el video y al final, por favor, tomen nota y al final ustedes me van a ayudar a discutir sobre este video. El video está claro, ¿verdad? Tradiciones en la iglesia, ¿qué hacer? ¿Sí? Así se llama el título del video. Tradiciones en la iglesia adventista, ¿qué hacer? Vamos a ver, quizás podamos tenerlo. Y, por supuesto, televidentes que nos miran allí, una pregunta que nos llega desde Cali, Colombia, de nuestro amigo Fernando Cardoso. Y dice la siguiente pregunta. Soy Fernando Cardoso, de Cali, Colombia, bautizado hace poco tiempo, y tengo una duda con respecto a la tradición de hacer peticiones a Dios en un papel y posteriormente quemarlas, dichas peticiones. Mi pregunta es, ¿existe sustento bíblico o en el espíritu profecía para esta tradición? Bueno, de entrada, ellos al colocarle el título Tradiciones en la iglesia, ¿qué hacer? De entrada, ellos están aceptando que la iglesia adventista, como iglesia caída que es, pues tiene tradiciones. Y ya nosotros tenemos el contexto de lo que son las tradiciones, inventadas por Satanás, que llevan a la perdición, que están en contraparte de la verdad de Dios, ¿verdad? Y que una denominación que, que se va a considerar como hija de la ramera, pues es porque se aferra a sus doctrinas y a sus tradiciones. Acá dan por sentado que la denominación adventista pues, tiene tradiciones y va a mencionar algunas tradiciones. Y ustedes van a escuchar lo absurdo de estos señores que no son cualquier persona. Aquí está el pastor Esteban Bor, supuestamente erudito de la denominación adventista, ¿verdad? Aquí está este otro señor Manrique y está estos señores de ahí de, de la página o del programa Zoom TV Latino. He visto que aquí en la iglesia Aquí están haciendo una pregunta. Esa tradición de escribir la oración en papel y quemarla, ¿cuándo se presenta eso? Se presenta en las vigilias, se presenta en las fogatas, se presenta al finalizar semanas de oración. Escriben las oraciones y las queman. Y van a ver, hermanos, a lo largo del video ustedes van a escuchar que ellos mismos van a reconocer que eso que hacen, esas tradiciones, no tienen fundamento bíblico, no lo tienen. Y sin embargo, a pesar de que no tengan fundamento bíblico, las practican. Hermanos, y nosotros sabemos que todo lo que no tenga fundamento bíblico, pues es antibíblico.
Y todo lo que sea antibíblico, pues procede del mismo diablo, ¿verdad? En Colombia se lleva a cabo esta tradición y está arraigada. He preguntado y he recibido como justificación Apocalipsis 8:4, pero tengo mis dudas. ¿Qué luz me pueden dar sobre este tema? ¿Es correcto o pertenece a tradiciones forianas introducidas a la iglesia? Gracias por sus respuestas. Así que tenemos esta pregunta de alguien que pues ha entrado a la iglesia, se ha bautizado, tiene esta inquietud. Estoy seguro de que Fernando está buscando sustento bíblico y es bueno que tenga este deseo de que lo que haga en su vida, lo que se hace en la iglesia, pueda estar en armonía con la Escritura, pueda estar en no ir en contra de la palabra de Dios. Así que aprecio esto de Fernando. Pero la pregunta puntual es sobre esta práctica, esta costumbre que se hace en algunas iglesias y en algunos países es muy normal, muy tradicional hacer esto, ¿no? De tener un momento de peticiones de oración donde la gente trae sus peticiones escritas y se las pone en una vasija o algo para quemarlas. ¿Qué podemos decir al respecto, ya que su interrogante pues es válida, ¿no? Y tiene importancia de contestarla? Pastor Enrique. Sí, cuando él está terminando la pregunta, bueno, hay dos preguntas aquí. La primera pregunta, ¿esto tiene fundamento bíblico el espíritu de profecía? Parece que la ha indagado y no ha encontrado. Y parece que lo que le responden tampoco han encontrado, solamente el texto de Apocalipsis 8:4, que se presentan las oraciones al cielo. Quizás va a ser bueno que leamos en esa primera sección Apocalipsis 8:4, pero luego veo una segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿y si no tiene fundamento bíblico, eso es correcto o solo estamos dejando que se introduzcan tradiciones dentro de la iglesia? Pienso que debemos dividir en dos segmentos la respuesta. La primera parte es, bueno, esta tradición tiene fundamento bíblico. No sé si leemos Apocalipsis 8:4, pastor. Tenemos Apocalipsis 8:4 donde dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Muy bien. No es que esto sea el fundamento bíblico porque el ángel no está quemando papeles con oraciones escritas. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento en el santuario, pues también sucedía lo mismo. Tampoco estaban quemando papeles con oraciones escritas. Pero sí estaban presentando las oraciones del pueblo. Ese es el punto. Yo creo que el simbolismo radica en que al quemar el humo sube, que es un símbolo de que las oraciones suben a Dios. No es que el humo literalmente lleva las oraciones, sino que es un símbolo que representa que las peticiones que se hicieron ascienden a Dios. Bueno, yo quisiera preguntarles a los hermanos, el incienso, hermanos, el incienso, cuando se quemaba y el sacerdote entraba con el incienso al lugar santo, hacia expiación, al lugar santísimo, ¿qué representaba el incienso? ¿Las oraciones de los santos o la justicia de Cristo, los méritos de Jesús? En el libro Cristo en su santuario, el incienso, como todo lo que hay en el santuario, representa a Jesús. El incienso representa la justicia de Jesús, los méritos de Jesús. Que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones son escuchadas, no porque oremos bonito, ni seamos repetitivos, ni utilicemos las mejores palabras, no, sino porque son presentadas con el incienso de la justicia de Cristo. De esa manera son aceptadas. Pero la denominación adventista dice que las oraciones, perdón, que el incienso representa las oraciones de los santos, y eso es un gran error. Así que, gracias, pastor. El hecho de que las oraciones se hagan escritas y se quemen, pues no hay evidencia bíblica, pero sí el simbolismo de que las oraciones ascienden como un grato aroma o el humo asciende al cielo. Por eso se hace de esa manera. Sin embargo, aquí tendríamos que aclarar algunas cosas interesantes, ¿no? Usted no necesita escribir una oración para que se
se le escuche en el cielo, su oración ascienda, o no tiene que quemar el papel para que la oración ascienda. Correcto. Mateo 6 dice simplemente que ora en lo secreto y el que ora en lo secreto será recompensado en público. Entra a tu aposento, cierra la puerta, dice Mateo 6. Lo que quiero decir es que la oración es secreta y generalmente eso sucede, ¿no? Cada uno escribe su petición en forma secreta y la coloca allí y entonces de esa manera, la oración cuando se quema asciende. Sin embargo, la oración desde antes que la escribiera, ya Dios sabe cuál es la oración y viene la respuesta. Así que lo tomamos como un simbolismo, no tiene un fundamento bíblico literal, pero sí tiene un simbolismo esto de la quema de peticiones. Pastor Bo. Hay un punto muy importante. Mi experiencia en América Latina, donde he pasado más de 20 años en el pasado, esta costumbre o esta tradición de quemar papelitos con peticiones no sucede todas las semanas. Es decir, no es una costumbre donde cada vez en mi casa cuando yo voy a orar, yo escribo y entonces quemo la petición. Generalmente se hace cuando concluye una semana de oración. Cuando termina, digamos, una actividad especial, se hace. Pero no es un asunto que se hace como costumbre todo el tiempo, la gente pensando que cada vez que eleva una oración tiene que quemar un papelito. Es una cosa excepcional, no regular. Gracias, pastor. Entonces, queda claro con lo que ya hemos comentado que sí hay un simbolismo por el cual la práctica se hace. Yo me di a la tarea de buscar en el Espíritu de Profecía si es que en la época de la hermana Juárez se hacía algo parecido. No encontré, pero en algún momento alguien vio esa idea como un simbolismo, como algo significativo, y de paso yo la he practicado también durante mucho tiempo y lo veo como una sana tradición. Ahora, aquí vamos a entrar a la segunda parte de la respuesta. Y la segunda parte de la respuesta, él pregunta, ¿es correcto o pertenece a tradiciones foráneas, extranjeras, introducidas a la iglesia? Pastor, ¿qué piensa usted de esa segunda parte de la pregunta? ¿Es correcto? Bueno, hay ciertas tradiciones que han entrado a la iglesia que no son antibíblicas. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, recientemente celebramos Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Señor. Pues yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que diga que cada año tiene que celebrar Thanksgiving. Pero ¿quiénes son los que celebran el Día de Acción de Gracias, hermanos? Los católicos, a nivel mundial, los evangélicos, al igual que queman las oraciones también, los pentecostales. en realidad es una tradición que tiene la iglesia, se hacen programas especiales en la iglesia, y es algo que no contradice la Biblia. ¿Qué hay de malo con que una vez al año se dedique a un día especial para agradecerle a Dios especialmente por todas las bendiciones que se ha recibido durante el año? Está enfocado en Dios. Es decir, no hay nada negativo ni dañino de hacer eso. Otra tradición en la iglesia es celebrar el Día de la Madre. Bueno, en ninguna parte de la Biblia dice que hay que celebrar un día específico en honor a la madre. Pero si uno hace el enfoque de esa celebración, gracias Señor por la madre que nos diste, y reconocemos la consagración de la madre a sus hijos, a su familia, no veo nada malo. Por ejemplo, la Biblia elogia a María, la madre de Jesús. ¿Sí o no? Era una buena madre, una excelente madre. Y que la iglesia celebre las excelentes madres que hay en la iglesia es una tradición. No dice la Biblia que uno tiene que hacerlo, pero es una tradición inofensiva. Yo he encontrado, pastor, en mi recorrido por diferentes iglesias, tanto en Estados Unidos como Latinoamérica, que hay iglesias que aceptan muy bien esas tradiciones inofensivas, digámoslo así, que antes aportan a la vida de la iglesia y a la comunidad. Pero también encuentro otras iglesias que tomaron la decisión de no participar de esas tradiciones. Y es correcto que tomen esa decisión. Por ejemplo, mientras una iglesia celebra el Día de la Madre, otras iglesias no lo celebran. Mientras unas iglesias, qué sé yo, celebran Navidad, ponen el árbol de Navidad, como la hermana Juárez lo sugiere en el capítulo que habla de la Navidad ahí en el hogar cristiano, otras. Aquí estás diciendo esto es una blasfemia, la hermana White
cuando hemos estudiado el tema de la Navidad. Se refirió a dos templos que estaban en construcción y dijo que sería bueno que en esos templos, en esa época, para recolectar algunos fondos y pagar la deuda de hipoteca de esos templos, se recolectaran algunos fondos. Pero ella no generalizó que en todos los templos de todo el mundo se tenía que colocar algo, árbol de Navidad. Y eso lo hemos estudiado con detalle en la época donde el mundo celebra esa tradición de la Navidad. Aunque la hermana Juan lo dice, deciden no hacerlo. Y yo como pastor siempre respeto lo que cada iglesia Amén. decida, porque nuestro trabajo como pastor es ayudar a la unidad de la iglesia. Amén. Y eso no hay nada que tenga de antibíblico. Ese tipo de celebraciones. Por ejemplo, tenemos los clubes dentro de la iglesia. Aquí dedicamos un programa hace mucho tiempo atrás a hablar acerca de los clubes. Y hay personas que critican los clubes, pero los clubes se convierten en una herramienta poderosísima para mantener a nuestros jóvenes. Cuando aparece por primera vez el Club de Conquistadores en 1950 y se instituye. Bueno, hermanos, aquí no puedo pasar por alto esta situación. Aquí está hablando de los clubes. Hasta aquí, hermanos. Está hablando de varias tradiciones. Está hablando de la tradición de escribir oraciones en papel y quemarlas y reconocen que es una tradición que no tiene fundamento bíblico. Ellos hasta aquí han reconocido la tradición de celebrar la Navidad y ahora están reconociendo la tradición de los clubes. ¿A dónde están llevando los clubes? Y ese quizás será el tema del próximo miércoles. ¿A dónde están llevando los clubes a los niños y jóvenes? A practicar espiritismo, lo mismo que es una práctica de quemar papeles escritos con oraciones. Hasta aquí, hermanos, lo que ellos han dicho, y voy aquí, voy a pausar aquí el video, ¿cierto? Para decirles, hermanos, que hasta aquí noten lo que el mundo, hermanos, hace y lo que tiene que ver este asunto de quemar papeles, ¿sí? Voy aquí a ir a presentarles, hermanos, lo que hacen los espiritistas con este asunto de quemar papeles, de escribir oraciones y quemar papeles. Encontré un video así, al azar, un video en YouTube que dice, escribe, quema y libera, hechizo con papel y fuego. ¿Cómo, hermanos? Así como ustedes lo están leyendo, escribe, quema y libera, hechizo con papel y fuego. Aquí está el video de YouTube, lo voy a presentar aquí, tomen. Miren, hermanos. Escribe lo que quieras soltar, quémalo, y deja que el humo lo lleve. Escribe lo que quieras soltar, quémalo, y deja que el humo lo lleve. Escribe lo que quieras soltar. Eso es un hechizo, hermanos. De allí han tomado, de esas tradiciones que Satanás ha traído, ¿sí? Y para no ir más allá, miren, este es un pastor pentecostal, ¿sí? Un pastor de Babilonia, que aún estando en Babilonia dice, quemar peticiones es una práctica antibíblica, no lo haga. Miren, un pedacito les hago escuchar, hermanos. Pastor evangélico. ¿Qué tal? Bendecido. Voy a continuar con series de videos sobre temas muy interesantes y escucha bien este. Se trata sobre una práctica que hoy en día muchos de los creyentes están haciendo una mala práctica y eso es antibíblico, déjame repetir otra vez, antibíblico totalmente, que aunque en tu congregación lo hagan y tú digas, bueno, yo tengo que hacerlo porque tengo que... No. Vea al fundamento, a la palabra de Dios, a ver lo que Dios dice, a ver si eso que se hace es bíblico. Si no es bíblico, pues no lo haga. Es exactamente sobre
las oraciones que se colocan en unos papelitos y se hacen de que quemas de peticiones. Nunca haga eso. Oye bien, te aconsejo que jamás en la vida haga eso. Porque las escrituras me dice a mí claro, que nosotros estamos por fe. No estamos por vista. Esto es una práctica antibíblica a participar de eso, de que quemar peticiones y que hacen un culto y ponen una cajita, un cajón, meten las peticiones y le prenden fuego. ¿Y qué le parece eso? Excúseme, pero eso parece más hechicería, brujería y otra palabra que le llaman... eso parece como festichismo. No lo haga. Hermanos, qué vergonzoso que un pastor evangélico esté recomendando no hacer esto y los pastores adventistas lo hagan y lo recomienden y den testimonio de que lo practican. Bueno, hablando de la tradición de los clubes, hermanos, ¿a dónde han llevado esa tradición de los clubes? ¿De dónde es tomado? Mire, es una práctica que aquí están haciendo los guías mayores, los conquistadores. ¿Sí? Una práctica del vudú, hermano. Yo presenté ese video hace poco. Esta es una práctica satánica, hermano, hecha por los conquistadores, aventureros y guías mayores de la denominación. Y esto que ustedes vieron allí, está ahí. Esto lo practican en los camporíes, los jóvenes adventistas que van a de esos clubes. Y esa es una práctica tomada de aquí, de estos espiritistas que están haciendo una invocación a los demonios. Estos que están aquí son los propios eh, no adventistas, no adventistas. De aquí tomaron, de lo que hacen estos jóvenes, aquí tomaron el ejemplo los clubes que este pastor Manrique está diciendo que es una de las tradiciones que tiene la iglesia. Observen, es lo mismo. Mire, es lo mismo, vea. Invocando a los demonios. Bueno, hermanos, así de corrompida está la denominación adventista. Entonces, hermanos, voy a seguir aquí con el asunto de lo que estos engañadores pues están diciendo, ¿verdad? Y comienza a expandirse por todo el mundo. Hoy lo vemos como una institución poderosísima dentro de la iglesia adventista para movilizar a nuestros jóvenes al compromiso y a la misión. Hablando de los Pero clubes. vuelvo y digo, algunos a veces no lo ven de la mejor manera que porque no hay una evidencia bíblica. Pues hay ejércitos en el pueblo de Israel, no sé si tuviéramos que buscar alguna cosa, pero no hay nada textual que diga que tenemos que establecer un club. En la sociedad de jóvenes es una actividad que se realiza para que los jóvenes tengan un culto que ellos lideren, que ellos trabajen. También podríamos decir que es otra tradición sana dentro de la iglesia, pero eso mantiene a nuestros jóvenes activos dentro de la iglesia. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que esto de las peticiones que se quemen, así como otras cosas que hacemos dentro de la iglesia, aunque no tengan fundamento bíblico, no van en contra de lo que la Biblia dice. La sociedad de jóvenes es una actividad que se realiza para que los jóvenes tengan un culto que ellos lideren, que ellos trabajen. También podríamos decir que es otra tradición sana dentro de la iglesia, pero eso mantiene a nuestros jóvenes activos dentro de la iglesia. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que esto de las peticiones que se quemen, así como otras cosas que hacemos dentro de la iglesia, aunque no tengan
fundamento bíblico, no van en contra de lo que la Biblia dice, sino antes apoyan el desarrollo de la iglesia. Así que sería un gran error pensar que todo lo que hacemos los adventistas del séptimo día es bíblico, porque no es así. En detalle. En detalle, sí, no es así. Sin embargo, queremos que la mayoría de las cosas que hacemos tengan un fundamento bíblico. Sí. ¿Verdad? Otro ejemplo es durante la guerra de Vietnam. Se estableció el sistema de cadetes médicos. Ajá, sí, señor. Porque los que no querían ir para combatir iban a servir como enfermeros y como médicos. Era necesario prepararnos para servir en el ejército, porque en ese tiempo era obligatorio el servicio militar. Ahora no, en los Estados Unidos, pero en ese tiempo la gente era llevada y muchos iban a Vietnam. Así que esa era una tradición que se introdujo a la iglesia, pero muy positiva, porque preparaba a los jóvenes que tenían que servir para que cuando ellos fueran, no fuera un shock. Les enseñaban a marchar, les enseñaban disciplina, les enseñaban en cuanto a la comida, les enseñaban muchas cosas valiosas para aquellos que luego sirvieron. Esas marchas estúpidas que se aprenden en los clubes conducen a la salvación, conducen a la edificación del carácter de nuestros jóvenes. Eso es un absurdo, ¿verdad? Así que la Biblia habla en principios. Exactamente. La Biblia no da todos los detallitos, porque entonces necesitaríamos una enciclopedia. La Biblia no nos da detalladamente, esta ceremonia tiene que hacerse así. Por ejemplo, el matrimonio. Cada país tiene su costumbre matrimonial. Sí, señor. Pero en principio la Biblia dice, ante Dios cásate. Ese es el principio. Ahora, lo que se hace en la ceremonia matrimonial, bueno, eso está abierto a la discreción. Depende de cada cultura. Con tal que no contradiga otro principio bíblico. Todo lo que nosotros hemos citado aquí, que sociedad de jóvenes, que clubes, que esto de la quema de peticiones y otras cosas, todas están basadas en principios bíblicos. Sí. O sea, si hay algo que sí es cierto, los adventistas no hacemos nada que no tenga un fundamento en principio bíblico, pero no podemos esperar que ahora cada cosa que hacemos esté textualmente en la Biblia, porque eso no va a aparecer. Pero cuando vamos al fondo nos damos cuenta que ha surgido como una necesidad de poner en práctica un principio bíblico para el crecimiento, desarrollo de la iglesia y para el cumplimiento de la misión, que es llevar el evangelio a cada lugar. Y hoy usamos saco y corbata. En los tiempos bíblicos usaba una bata. Entonces, ¿está mal que usemos saco y corbata? Correcto. No, sencillamente el principio es que uno vaya a la iglesia no con ropa de trabajo, no con ropa de deportes, que uno vaya con una ropa especial para presentarse ante Dios. En cada cultura puede manifestarse en forma distinta, pero la Biblia no especifica que tienes que usar una bata, que tienes que usar un pantalón, que tienes que usar una corbata y un saco, etc. Eso está abierto a la discreción de la persona aplicando el principio grande que da la Biblia. Y ese principio puede darte varios parámetros donde se puede afinar qué tipo de ropa es aceptable, qué tipo de vestimenta, etc. En el caso particular de la vestimenta. Pero algo interesante que creo que es importante como para concluir con este concepto es de que si en una iglesia particularmente, ¿no? Y puede haber personas que traigan tal vez por una práctica en el pasado o una ideología de otra denominación, el concepto de que en el caso específico de la pregunta, ¿no? De quemar estas oraciones como algo donde literalmente son ahí ascendidas a Dios, y es que se le hace énfasis o para esa persona le hace eco a la ideología de que estamos sustituyendo la fe en Dios por un rito, un acto físico. Entonces, no es obligatorio hacerlo, participarlo. Es decir, si te incomoda a ti porque eso te hace pensar, o quizás en algunos casos también Satanás y el espiritismo, ¿no? Han hecho eco de esas cosas, ¿no? De quemar cosas y cosas por el estilo, también usando los símbolos que aunque se encuentran en la Biblia, también lo usa la hechicería. Entonces, si es que esto te incomoda, no participes tampoco, no es una obligación, no es una necesidad, no reemplaza la petición en oración, la oración diaria, la oración personal, pero creo que
en la manera como se presenta en las iglesias y el espíritu de esto es dar un momento donde todos puedan poner delante de Dios sus oraciones, sus peticiones y recordar de que al poner en el Señor, Él se encargará de contestar sus peticiones. Entonces, el énfasis debe ser en esa fórmula, ¿no? De que es un rito, una experiencia que nos recuerda la descarga de nuestras inquietudes ante el Señor y Él contestará conforme a su voluntad. Entonces, no es... Bueno, hermanos, para no seguir escuchando lo absurdo de estos señores que justifican un rito satánico con descargar nuestras intenciones ante el Señor. Yo quisiera darles la oportunidad a ustedes, hermanos, que opinen al respecto, porque ese fue el propósito, ¿verdad? Por el tiempo no alcanzamos a escuchar todo lo demás. ¿Alguien quiere opinar, hermanos? Hermano Jimmy, usted tenía un comentario ahí en el chat que decía que además de todo lo malo de los clubes, su conexión con la masonería, ¿verdad, hermano Jimmy? Y no sé si hay algún hermano más que quiera opinar, hermanos, de lo que hemos estado aquí atendiendo. A ver, Sí, hermano. hermano, buenas noches. Buenas noches. Aquí entonces voy a darle el turno al hermano Jimmy, luego el hermano Rodi y me parece que el hermanito Fernando también activó el micrófono, a la hermana Ángela. En ese orden, ¿verdad? Entonces, hermano Jimmy, hermana Ángela, Rodi y hermano Fernando. Adelante, hermanos, comenten. Sí, buenas noches. Sí, mi comentario era que aparte de la conexión que tiene con la masonería, que ya lo hemos entendido, lo hemos sabido, lo otro es que esto se ha vuelto un negocio, decía en mi comentario, porque, por ejemplo, antes eh, los clubes no cobraban por campamento. Entonces, cada inscripción ellos cobran X cantidades, depende del país y la economía, ¿verdad? De cada país. Entonces eso se ha vuelto un buen negocio también, aparte de esa conexión que ya lo sabemos, se ha vuelto un buen negocio y por eso es que los clubes lo defienden a capa y espada. Ese era mi comentario acerca de los clubes, ¿verdad? Gracias, hermano Jimmy. Claro que sí. Esos pobres jóvenes que van allá con el ánimo de distraerse, de entrar en sus carnavales, obviamente, ¿no? Tienen que pagar y obviamente es un negocio. Hermano Rodi, adelante, hermanito. Sí, buenas Buenas noches. noches. Carlos. Pues bueno, mi comentario es únicamente una observación, ¿verdad? Acerca de lo que estos tres que tienen ese su programa de Zoom Latino, ¿verdad? Me gustaría saber. Algo que yo noté, que me imagino que todos lo notamos, hermanos, es de que ellos mismos están diciendo lo que, o sea, ellos mismos están reconociendo, ¿verdad? Todas las tradiciones y costumbres que han entrado a la iglesia corporativa, ¿verdad? Y sobre todo algo que noté también es de que no hubo ningún texto bíblico que apoyara esas tradiciones porque ellos mismos lo estaban diciendo, ¿verdad? Entonces, únicamente esa era mi observación, hermanos. Buenas noches. Muchas gracias, hermano Rodi. Usted nos hace énfasis, hermano, en que ellos mismos reconocen que esas tradiciones no tienen fundamento bíblico, no tienen apoyo bíblico, pero lo absurdo es que dice que a pesar de que no tengan fundamento bíblico, no están en contra de lo que dice la Biblia. Es un absurdo que solamente ellos lo pueden decir, ¿verdad? Se dice que Babilonia es madre de las rameras, sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Hermanita Ángela, adelante, hermana. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, hermano, ya como lo dijo el hermano Robbie, ellos mismos están reconociendo que celebran todo, Navidad, Día de la Madre, están de acuerdo con todo esto, lo de los conquistadores, bueno, todo esto, lo de los días mayores, porque obviamente y toda la pastorada, mucha pastorada está ahí involucrada en eso. Ellos mismos van con ellos a esos campamentos y los ponen a marchar y bueno, todo eso. Y como dice el hermano Carlos, citando la Biblia, ellos niegan un escrito está.
las palabras de Jesús, que estuvo a contra de las tradiciones y niegan también el escrito del espíritu de Pregestía, que también hace mucho énfasis en contra de las tradiciones humanas. Entonces vemos que ahí ellos, como dice el hermano Roddy, ellos están reconociendo todo, los papelitos, los días de las madres, conquistadores, Semana Santa, en fin, etcétera, etcétera. Así es, hermanita. Bueno, gracias a Dios que las evidencias han sido claras y que no nos estamos inventando nada al respecto. Creo que mi hermano Fernando también iba a opinar. Adelante, hermano Fernando. Buenas noches, Buenas noches. hermanos. Eh, 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 Podemos ver que ellos dicen y se llama una iglesia, pero que cada iglesia puede ser lo que quiera. Eso no tiene fundamento. Y lo otro es que dicen que no todo en la iglesia adventista es bíblico. Entonces, ¿a qué van ellos? No se entiende. Ok, hermano, sí, claro, ellos reconocen que no todo las tradiciones que practican en la denominación adventista tienen fundamento bíblico. ¿De dónde ha sido tomado? Pues ya vimos el fundamento de las tradiciones, ¿no? Son estrategias de Satanás, de las iglesias caídas, para llevar a millones a la perdición. Bueno, hermanos, quedo tranquilo porque sé que al presentar estas evidencias hemos dicho claramente que la denominación adventista, como hija de la gran ramera, ¿sí? Como hija de la gran ramera, se atiene no solamente a las doctrinas de la gran ramera, sino también a las tradiciones. Aquellas personas, aquellos adventistas que estaban o que estaban pensando que la denominación adventista no tiene tradiciones católicas, pues aquí hay una evidencia. Ellos mismos, en su tema tradiciones en la iglesia, reconocen que las practican, muchas de ellas espiritismo, el quemar las oraciones, el club de los guías, de los conquistadores, de los aventureros, celebrar fiestas de cumpleaños, Navidad y otro tipo de celebraciones. Hermanos, en esta semana pensamos que el Señor puede usar este estudio para que algunas personas que estaban asistiendo a esta denominación y celebrando la Semana Santa, pues reconozcan su error, su pecado y se arrepientan de todo eso y se aparten. Salid de Babilonia, pueblo mío. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por tener la paciencia de haber permanecido hasta este momento. Hermano Fernando, gracias por opinar. Lo mismo la hermanita Ángela, Jimmy, hermanito Jimmy, hermano Roddy. Muchos saludos a todos. Que nuestros niños y jóvenes sean como Jesús cuando fue niño y joven, que no abrazaba las tradiciones humanas y que por eso era aborrecido por estos fariseos. Dios me los bendiga, hermanos, y vamos a orar entonces para darle gracias a Dios por este tema. Oremos. Soberano Creador del cielo y de la tierra, a usted damos gratitud y alabanza en esta hora. Agradecido, Señor, por la luz que ha resplandecido en nuestros corazones. Gracias, Señor, por librarnos de estas tradiciones de los hombres, por estos mandamientos humanos. Gracias por habernos apartado, Señor, de estos ritos del espiritismo. Y gracias porque hoy, Señor, hemos podido demostrar con evidencias de la misma denominación que ellos, como hijas, como hija de la gran ramera, se atienen a sus tradiciones también. Padre mío, te pido por muchas personas que están engañadas ahí dentro, que están practicando ese tipo de tradiciones y especialmente que en esta semana, Señor,
están celebrando lo que es esa tradición de la Iglesia Católica y los falsos protestantes de la Semana Santa. Te ruego para que muchos puedan abrir sus ojos, apartarse de todo este mal y ir a la palabra de Dios y aferrarse solamente a las enseñanzas que ahí están escritas. Gracias te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, y que juntos podamos seguir adelante en este proceso de nuestro camino al cielo. Bendícenos, por favor, protégenos y permite que con tu ayuda, Señor, podamos seguir adelante en cada momento, en cada día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo, doquiera anunciar, Cristo muy pronto